Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que sean las 3 de la tarde y arrancamos. Sí, vamos a trabajar hoy las operaciones de dar para constituir derechos reales. Es lo que está anotado en el plan nuevo, en el punto B de la unidad 10. Les pido, si por alguna razón no se escucha algo, no se entiende o algo no se oye correctamente, estoy en un lugar nuevo, probé la conexión a internet, funciona bien, pero siempre desconfío de los servidores de internet, así que cualquier duda o algo que no se escuche, me avisan. En este momento, ¿ustedes escuchan bien mi voz, el audio? Me pueden escribir en el chat. Porque si nadie tiene prendida la cámara. Y como les menciono en el punto, sí, es extraño. Ahora voy a intentarlo. De todas maneras, allá de que el cartel figure, les insisto, si yo estoy hablando y algo no se escucha, no se entiende, no duden en abrir el micrófono y pedirme que reitere. No molesta en absoluto. Para que puedan, digamos, continuar la clase, yo voy a compartir pantalla. Bien, gracias, Maya. Evidentemente no es este lugar donde pueda dar clase tranquilo. Cualquier cosa, insisto, si se corta, me avisan si no se entiende algo. Voy a compartir la pantalla para mostrar unas filminas de las cuales yo les agregué el link ahí. Díganme si ustedes ven, tienen que ver el PowerPoint, no tienen que ver ninguna otra cosa de mi pantalla. ¿Lo pueden ver? Es una filmina. Perfecto. Excelente. Gracias, Maya. Esas filminas, yo voy a tratar de achicarlas. Esperen, voy a organizar mi pantalla. Las imágenes por ahora las voy a sacar. Voy a poner acá chiquitito el chat, por si alguien me hace alguna advertencia que no se escuche. Lo voy a dejar acá, el chat. Y voy a poner las filminas bien acá. Perfecto. Les decía, con esas filminas, a ustedes les acabo de mandar en el chat un acceso a una carpeta de Google Drive. Si quieren bajarlas y verlas en su propia computadora, es una guía, en realidad, por supuesto, como si fuese un pizarrón un poquito más detallado para seguir la clase. No es un material de estudio autónomo, todo lo que tienen que estudiar lo tienen que estudiar siempre con la bibliografía, aunque este tema es verdaderamente sencillo o amigable para el estudio. Hay otros que realmente son un poco más espinosos, como el que, por ejemplo, tiene la semana que viene, que es obligaciones dinerarias o temas de ese estilo. Bueno, ya van siendo las 3 de la tarde, así que vamos a comenzar. Pequeña introducción por si se suma eventualmente alguien más. Voy a poner acá, quiero ver si se está compartiendo pantalla. Perfecto. Bien. Somos Maxi 23 Jordán, no sé quién es. Pilar, Maxi, Alejandra, Juan, bienvenidos a todos. Hola a todos. Gabriela. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bueno, seguramente en las clases anteriores, siguen ustedes viendo solo la pantalla de las obligaciones de dar cosas ciertas, las filminas, ¿verdad? No están viendo nada de mi Zoom. Parezco esas personas que les cuesta entender las computadoras. Créanme que manejo las computadoras, pero siempre confío de la opción compartir pantalla. Si no parezco que soy como, ¿qué tengo que apretar acá? Pero no, solamente para asegurarme que no están viendo cualquier cosa del chat o el Zoom acá. Ustedes seguramente han visto en las clases pasadas las obligaciones que pueden ser clasificadas según su objeto, por la naturaleza de la prestación, por la determinación, por la finalidad perseguida, etcétera, etcétera. Muchos criterios para clasificar las obligaciones. Voy a poner un timer, así no se me pasan las preguntas. Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, ustedes saben que las obligaciones pueden ser de dar, son aquellas que están reguladas en el artículo 746 y siguientes, las obligaciones de hacer,
773 y los artículos que siguen, y las de no hacer, que están reguladas específicamente en el artículo 778. Las obligaciones de dar en sí son muy sencillas, son aquellas en las que la prestación que debe el deudor radica en entregar una cosa que se encuentra individualizada, determinada en su individualidad. Entonces el deudor cumple, es decir, el deudor paga, entregando esa cosa y no otra. Esa entrega puede tener muchas finalidades. Puede tener como finalidad constituir un derecho real, por ejemplo, la entrega que hace el vendedor al comprador de una casa. Puede tener como finalidad transferir el uso o la tenencia de una casa, de una cosa, como por ejemplo, me dan llaves cuando hacen un alquiler. Le entrega la llave, le da una, pero pasar a ser de esa cosa, sino tener la tenencia, es decir, poseer en nombre de otro. Tener otro objetivo como puede ser restituirla a su dueño o a quien sea que, según la ley, tiene derecho a poseerla. Lo que vamos a estudiar hoy es se corta mucho, me dice Bianca. Bueno, voy a intentar, lamento muchísimo este problema, si eventualmente la clase no se llega a entender, yo prometo que subo la clase, la grabo a la noche en mi casa y yo la vuelvo a subir. ¿Ahora se entiende cuando hablo? ¿Se escucha? Qué macana, ¿eh? Odio internet, odio los servidores. Profe, perdón, ¿se Sí, escucha? De última podés apagar la cámara capaz para que te consuma menos. dejar de compartir pantalla, parar video, a ver. Ustedes ahí me escuchan y está la pantalla compartida. Sí, pero por momentos se corta mucho el audio. A ver, bacana. Capaz ahí que apagaste tu cámara te no, ande no, mejor. la pantalla está compartida, yo ahí tengo apagada la cámara. ¿Ahí el audio se escucha mejor o siguen sintiendo que se corta y se corta? Yo escucho bien. Ahora se escucha un poco mejor, sí. Perfecto. De todas maneras, miren, ante una eventualidad, yo estoy a 1,5 cuadras de mi casa, hago una pausa de 5 minutos, yo me mudo a otro lugar y con una conexión distinta y más estable. Si eventualmente se torna muy dificultoso esto, ¿les parece? Yo avanzo, pero si se torna muy difícil y ustedes no me entienden, lo importante es que ustedes me escuchen y entiendan. Si no, hago una pausa de 5 minutos, yo me mudo y aparezco con otra. Ahí se puso complicada la última Yo frase. tengo un chat presente, así que si se sigue jugando. Listo, si les parece, hacemos una pausita de 5 minutos y yo me vuelvo a conectar les pido si ustedes tienen eventos a los chicos del centro de estudiantes, avisen esto, 5 en la casa que está acá, porque quiero que escuchen mi clase y que puedan seguir los materiales. Es una pena que tengan una actividad prolijo que me anden. Denme un minutito y ya está. ¿Puede escribir en el chat? No entendí muy bien lo que dijo. Dijo que se va a cambiar de lugar y que nos volvemos a conectar. Dale, genial. Chicos, este tema vendría a ser la continuación de la clase de Oviedo, ¿no?
Sí, por lo que se ve, sí, va a ser la continuación de la clase de ayer.
Bueno, a ver, toma 2. Ahí me escuchan bien, perdón todo este lío. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, como se darán cuenta, siempre hago el mismo chiste. Estoy en la habitación de mi hijo, en la que debo tener mejor internet. Así que les pido cierta consideración con relación a las gráficas que acompañan este falso estudio jurídico que están viendo en mis espaldas. Bien, vamos a lo importante. Vuelvo a compartir pantalla. Les decía, lo que van a ver en pantalla en realidad forma parte, el anfitrión habilitó, claro, el anfitrión me quitó. No sé si ustedes tienen contacto con Bedelía, no, Candela Ivanovich. Creo que por orden de llegada fuiste asignada como anfitriona. No sé si te puedo molestar que me habilites para compartir pantalla. Que en este momento o me habilites como anfitrión, en realidad. Muchísimas gracias. Ahora sí, comparto la pantalla del PowerPoint. Muchísimas gracias. Les pido de vuelta disculpas por esta pequeña desprolijidad. Están viendo la pantalla compartida con las filminas. Les pido que me confirmen eso y ya arrancamos. Sí, sí, se ve. Excelente. Bueno, ustedes vieron, les decía, la clase pasada, las distintas obligaciones, digamos, la clasificación de las obligaciones, y dentro de las obligaciones de dar, estudiaron que son aquellas en las que la prestación implica la entrega de una cosa definida en su individualidad. Y las distintas finalidades que puede tener esa entrega. Ese es el dato relevante. Las obligaciones, dentro de todas las funciones que puede tener, o finalidades que puede tener este tipo de obligaciones, nos interesa hoy una de ellas, que es la que ustedes ven en el título, que es la finalidad de entregar, de dar una cosa cierta con el fin de constituir o transmitir un derecho real. La obligación en sí misma es muy sencilla de entender, es una obligación de resultado, por lo que está alcanzada por la previsión que ustedes han estudiado en el artículo 774, es una responsabilidad objetiva, es decir, si el deudor no entrega la cosa prometida, se presume su responsabilidad y solo puede liberarse probando la ruptura del nexo causal. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer ahora, y un poco por eso yo puse algunos gráficos en las filminas, para que traten de graficar o imaginarse que esto tiene consecuencias prácticas directas, no es una matemática conceptual que está ajena a lo que puede ocurrir en la realidad. Imagínense, Victoria le vende una casa a Diego, celebran una escritura, y en ese momento acuerdan que se paga la mitad del precio y dentro de una semana se va a pagar la otra mitad, oportunidad en la que el vendedor, Victoria, le va a entregar la casa a Diego. La pregunta que ustedes pueden hacerse para imaginarse qué cosas vamos a analizar en esta clase es, bueno, ¿qué ocurre si celebran un lunes la compraventa con las formalidades exigidas por ley, pero la casa la va a entregar una semana después? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Victoria le arregla el techo? ¿Qué pasa si Victoria le instala un sauna a la casa? ¿Qué pasa si Victoria pinta algunas paredes? ¿O qué pasa si un tornado destruye el techo y hay que construirlo de vuelta porque la casa quedó sin techo? ¿O qué pasa si Diego, que es el comprador, descubre que Victoria, unos días antes de esa escritura, en realidad había celebrado algunos boletos de compraventa y había comprometido esa casa también con otras personas, de quienes percibió dinero también? Obrando, por supuesto, de mala fe. Todas estas preguntas, estos supuestos que parecen muy específicos, no son frecuentes en la realidad, pero pueden ocurrir, vamos a tratar de responderlos hoy. Y es muy importante que entiendan que, y esto lo van a ver en todos los libros, para analizar estos sistemas de obligaciones de dar con la finalidad de constituir o transmitir derechos reales por acto entre vivos, es decir, que no involucran el fallecimiento de una persona, hay que estudiar los sistemas, es decir, los sistemas de constitución y transmisión de derechos reales que hay en el derecho comparado. En el derecho comparado encontramos tres tipos de sistemas. Esto igual lo van a ver también en derechos reales, es decir, 2 materias después. Ustedes siguen los civiles con contratos y después van a ver derechos reales, pero hay básicamente 3 grandes sistemas de transmisión de derechos reales. El sistema romanista, también llamado de título y modo, o sistema de título y modo, el sistema denominado consensualista, y el sistema de inscripción registral constitutiva, que ahora vamos a ver que es el sistema inmobiliario alemán. El sistema de modo, como el nombre lo dice, tiene una raíz romana, y este sistema, bajo este sistema, a la luz de este esquema, se necesitan como regla 2 hechos productores para que el derecho real se transmita de una persona a otra. Por un lado se necesita el título, que es el acto jurídico que tiene por finalidad transmitir un derecho propio del disponente, que está legitimado y es una persona capaz, a otro adquirente y que se instrumenta con los requerimientos que el ordenamiento jurídico prevé.
El título, en definitiva, es lo que se llama la causa mediata de esa adquisición, modificación o extinción de un derecho real. No son títulos, por supuesto. Aquellos que el ordenamiento jurídico no los dota de esta aptitud, como puede ser un contrato de alquiler, un contrato de depósito, y tampoco son títulos los que no tienen las formas requeridas por ley. Por ejemplo, una venta que no es hecha, una venta, por ejemplo, de un inmueble que no es hecha con las formalidades exigidas por la ley, que es, como ustedes van a ver después, el cuatrimestre que viene, la compraventa inmobiliaria requiere escritura pública, entre otras formalidades. Entonces, el título es el acto jurídico, la causa fuente, la causa mediata, mejor dicho, de esa obligación de transferir para constituir o transmitir un derecho real. Y por el otro lado, que es, cuando se habla de título, por el otro lado se habla del otro el otro elemento que compone este binomio, que es el modo. El modo es la tradición, tiene nombres raros, pero en definitiva entiendan que es la tradición, la entrega que una persona hace a otro y que se refleja con un acto material, donde se le otorga un poder de hecho a la cosa, ¿sí? La tradición tiene dos elementos muy importantes, dos funciones muy importantes. Por un lado, es un modo de adquirir, es un elemento imprescindible para adquirir el derecho real. Sin tradición no hay adquisición ni transmisión de derecho real. Y por el otro lado tiene un elemento, un componente publicitario, ¿sí? La tradición lo que se hace es publicitar esa adquisición efectuada y exterioriza esa relación real. Por supuesto que esto último se hace de manera muy imperfecta. Puede funcionar en un pueblo de muy pocos habitantes, donde todos están viendo que Victoria le entrega a Diego la casa que le vendió, y todos, digamos, toman una noticia visible, pública, de que esa tradición está ocurriendo. Pero la realidad es que en las ciudades grandes, en las ciudades modernas, incluso chicas pero modernas, la posesión tiene un valor publicitario muy deficiente, porque se presta mucho a la clandestinidad y además es ambigua. Ver que una persona le entrega las llaves de una casa a otra y le señala, ahí tenés la casa, puede ser, digamos, indiciario de una compraventa, pero también de un alquiler, o puede estar dándosela al pintor para que entre unos días y la pinte. Es decir, es bastante ambiguo en cuanto a su significado. Así que como sistema publicitario la posesión en sí es bastante problemática. Ahora vamos a volver a esto después, al analizar el sistema argentino. El sistema del medio que están viendo, que se llama el consensualista o sistema de adquisición de derechos reales por el solo consentimiento, es un sistema, tiene base en el derecho francés, que propone que la constitución y la transmisión de los derechos reales, por acto entre vivos, opera por el solo consentimiento de las partes. Es decir, basta que Victoria y Diego se pongan de acuerdo y celebren el contrato de compraventa, por dar un ejemplo, para que de ese modo Victoria deje de ser dueña y dueño pasa a ser Diego en calidad de comprador. El sistema en sí es así en abstracto, el modelo de sistema es muy problemático porque puede tener mucha utilidad entre partes, los costos de transacción son muy bajos, es decir, con el solo acuerdo y la voluntad, con la sola voluntad negocial, la operación de la transmisión del derecho real ya se materializa, pero la realidad es que frente a terceros puede tener repercusiones bastante graves, porque siempre toda disposición patrimonial, cada vez que los bienes pasan de una persona a otra, siempre, como ustedes ya vieron al estudiar la bolilla de patrimonio como garantía común, bueno, puede haber terceros cuyos intereses queden severamente afectados. Eso hizo que se modifique en general este sistema, es decir, en materia de cosas muebles, en el derecho francés, el derecho real se transmite entre partes por el solo consentimiento, pero en inmuebles, para evitar esto que les estaba mencionando, se generó siempre, digamos, en definitiva un sistema mitigado o un sistema morigerado, que es el sistema consensualista mitigado. ¿Qué es? Que entre partes, digamos, basta con el consentimiento entre las partes para que esa transmisión del derecho real exista. Pero la realidad es que, y acá el carácter mitigado del sistema consensualista, para que esa transmisión sea oponible, genere efectos frente a terceros, es necesario la inscripción registral, que no es constitutiva, es declarativa. Es una inscripción declarativa que genera oponibilidad frente a terceros. Eso es lo que se sería el sistema consensualista mitigado. Y el último que ustedes están viendo, es el sistema de la adquisición por la sola inscripción registral constitutiva, es el sistema alemán. En definitiva, lo que sería lo opuesto a la inscripción de título y modo, y si se quiere lo opuesto al sistema del solo consentimiento, que es que en materia de inmuebles, esto ocurre también en Alemania, en materia de inmuebles existe un sistema en donde la inscripción, es decir, la intervención o la aprobación estatal del título, es lo que genera la mutación real. Por lo tanto, antes de esa instancia no se produce ninguna transmisión ni adquisición de derecho real. En el ejemplo de Victoria y Diego, Diego no va a pasar como comprador a ser propietario de esa casa que le compró a Victoria hasta tanto
no se inscriba el título en el registro estatal correspondiente. Es decir, es esa intervención estatal la que hace operar la transmisión del derecho. La pregunta central, por supuesto, de estos sistemas, ¿cuál es el sistema que rige en nuestro código civil? Acá les hice una pequeña o breve descripción de estos sistemas: sistema romanista de título y modo, sistema consensualista y sistema de adquisición por la sola inscripción registral, es decir, un resumen de lo que acabo de mencionar. Y la pregunta central, por supuesto, es ¿cuál es el sistema que adopta nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil, replicando en gran medida lo que ya traía el Código de Vélez, es decir, que rigió hasta julio de 2015, prevé un sistema de adquisición derivada de transmisión de derechos reales que, entre partes, para los bienes muebles, para las cosas muebles, adscribe el sistema de título y modo, con la excepción de algunos supuestos en donde la tradición no es necesaria, como ustedes saben, la prenda con registro. Cuando ustedes compran un auto y hay un saldo que tienen que pagar y ese saldo está afectado a un crédito prendario, ustedes no entregan el bien que es garantía, se lo quedan, por lo tanto no hay tradición y el derecho real lo adquiere el prestamista, en este caso la persona que les ofrece la financiación. Los supuestos de traditio brevi manu o de constituto posesorio, no quiero confundirlos con cuestiones que van a estudiar el año que viene, pero básicamente ustedes imagínense que son dueños de un departamento que lo alquilan y la persona que se los alquila se los compra. Entonces, en definitiva, ustedes no van a tener que hacer ninguna tradición, porque la persona ya estaba dentro del inmueble. En ese caso, no opera la tradición, sino que se muta la razón por la que esa persona está en el inmueble. O puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir que el locador, el propietario, le vende la propiedad al inquilino y se la alquila. Entonces, lo que se genera es la situación exactamente inversa. O el inquilino le compra la propiedad al locador dueño o la situación opuesta, para no marearlos. Eso es la denominada traditio brevi manu o la constituto posesorio. Son escenarios en donde no es necesaria el modo. Y finalmente, la transmisión sucesoria tampoco requiere, la transmisión sucesoria no requiere de tradición. Entonces, distinguiendo esto que les acabo de decir, estas reglas generales, el principio general es que el sistema argentino describe al sistema del título y modo con estas excepciones que les acabo de mencionar: la traditio brevi manu, la constituto posesorio en materia inmobiliaria, la transmisión sucesoria, la prenda con registro en supuestos de bienes muebles, de cosas muebles como los vehículos, muy común, y el derecho real de hipoteca, donde de vuelta es un derecho real de garantía, donde la cosa permanece en poder del propietario, por lo que no solo hay un título, una escritura de hipoteca, pero ustedes se quedan con la casa hipotecada, no la tienen que entregar, y el derecho real nace igual para el acreedor. Y para las partes, más allá que después hay que inscribirlo para que sea oponible. Entonces, resumido esto, nace el cuadro que están viendo en pantalla. En materia inmobiliaria, entonces, nuestro sistema describe el sistema de título y modo mitigado para la adquisición, transmisión, declaración y modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles por acto entre vivos. Estamos en inmuebles en el segundo renglón. Por lo tanto, no son, al escribir el sistema de título y modo mitigado, es necesaria que para los terceros, para que ese acto sea oponible a terceros de buena fe, el título tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad. Como cuando ustedes compran una casa, celebran una escritura, esa escritura se inscribe, ese negocio se inscribe en el registro de la propiedad para que todos puedan conocer que se ha operado una transmisión de un derecho real. Y a partir de ese momento es oponible. No se abandona en nuestro sistema el sistema del título y modo, dado que el derecho real entre partes nace, y entre algunos terceros, podría decirse que tuvieron conocimiento, debieron tener conocimiento de ese acto, el derecho real se transmite para ellos, pero para la publicidad registral es un requisito de oponibilidad para ciertos terceros. Y esto es importante. En materia inmobiliaria, la inscripción registral no es constitutiva. El derecho real no nace ni se transmite cuando se inscribe, solo se publicita, se lo hace oponible. Pasamos a los muebles, sería el primer renglón de cada uno de los cuadros que están viendo en pantalla. Imagínense, no sé, lo que sea, una bicicleta, un calefón, un termotanque, una computadora, una zapatilla, lo que se les ocurra, rige el sistema de título y modo. La posesión de esas cosas crea a favor de su poseedor, esto lo van a estudiar en el cuatrimestre que viene, 2 cuatrimestres que viene, a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad, siempre que sea de buena fe y la cosa no sea ni robada ni perdida. Esa posesión vale por título. Tratándose de cosas muebles registrables, la solución es un poquito más variada, porque depende de si, según el derecho argentino, se trata de una cosa que tiene una inscripción constitutiva o meramente declarativa.
La inscripción constitutiva, el clásico supuesto de inscripción constitutiva de cosas muebles, es el vehículo. Seguramente algunos de ustedes han comprado un automóvil. Hasta que no está inscrito el negocio, no está publicitado en el registro, no se transmite la propiedad del automotor. Es decir, es dueño del vehículo aquel que figura como tal en el registro correspondiente. Esto está regulado en el artículo 1 del decreto 6582 del año 58. Este sistema también aplica para los caballos de pura sangre de carrera. Está regulado en la ley 2378, que establece registros, lo que se llaman registros genealógicos, que están administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No para cualquier caballo, para los caballos de pura sangre de carrera, así los denomina la ley. Esos tienen inscripción constitutiva. La inscripción meramente declarativa es el resto de los supuestos. Ustedes compran un buque, tienen la suerte de comprar una aeronave, cosa que uno hace todos los días, ¿no? Comprarse un avioncito. ¿Quién no se compró un avión en Mercado Libre alguna vez? En fin, cosas que hacemos la gente normal. Un buque, una aeronave, son supuestos de inscripción similares a los que ocurre con los inmuebles. La inscripción se publicita, pero es meramente declarativa. Se publicita para dar a conocer a terceros. Por supuesto que no interesa si los terceros conocen esa inscripción. Es la posibilidad de tomar conocimiento de lo que nos interesa. Esa publicidad existe. En materia de semovientes, no sé si alguien tiene campos, acá rige otro sistema, que es el sistema de la ley de marcas y señales, según se trate de ganado mayor o menor. Y en la ley de marcas y señales tiene un sistema de presunciones de que es dueño del animal aquel que tiene a su nombre el diseño de la marca o de la señal. Si son animales de raza, la prueba también se prueba con certificados de inscripción en registros genealógicos, como los que le acabo de mencionar, siempre que no se traten de caballos de pura sangre. Esos registros los lleva la sociedad rural y en algunos casos el Jockey Club, en fin, a veces son asociaciones civiles de administración privada. En fin, acá tienen en el cuadro, en la filmina que les estoy mostrando en pantalla, una suerte de resumen de esto que les acabo de decir, que por qué es interesante o por qué es relevante a la hora de estudiar las obligaciones de dar para constituir derechos reales. Porque por supuesto lo que nos interesa es saber cuándo una persona deja de ser propietario y pasa a ser propietario de otra persona. Esto en el caso de la compraventa, que es el ejemplo que vamos a utilizar porque es el más frecuente, pero esto puede ocurrir para cualquier otro supuesto. Es importante que ustedes conozcan que existen varios sistemas y en la Argentina tenemos una suerte de mixtura. Algunos autores hablan de los 3 hijos de Vélez Sarsfield como los 3 sistemas que se fueron adoptando. Título y modo para un caso, título y modo mitigado para otros, y las excepciones que en cada uno de los supuestos se pueden dar. Cuando ustedes estudian las obligaciones de dar para constituir derechos reales, se van a encontrar que les van a interesar, digamos, dividir la regulación en si se quiere, dos vertientes. Por un lado, los efectos. Alguien está escribiendo en la pantalla. Le voy a pedir creo que fue Carla. A ver, vamos a dejar, porque si no van a intervenir en la pantalla, esto ya va a pasar. Esperen. Les pido si hay alguien que está dibujando, que no lo haga más. A ver, espero. Creo que de ese modo ya no pueden anotar. Estas 2 rayas igual creo que nos van a quedar. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartirla para que esas rayas espantosas dejen de figurar. Ahí está. Vamos de vuelta. Compartir pantalla. PowerPoint. Ahí se ve la pantalla compartida. Les pido que me confirmen alguno que asientan. Excelente. Gracias, Lisa. Gracias. Gracias, Yara, que lo estuve ahí, justo les vi las camaritas y vi su respuesta. Bien, les decía, para estudiar, digamos, los efectos de estas obligaciones, les conviene distinguir, organizar, digamos, el conocimiento en estas 2 modalidades. Entre las partes y por el otro lado los efectos frente a terceros. Cuando ustedes estudian este régimen, tienen que tratar de imaginar los supuestos de hecho en donde estas normas pueden resultar aplicables. Yo voy a tratar de dar ejemplos, pero si no los doy, los podemos pensar, o ustedes imagínenlos, porque si no, se torna como demasiado abstracto, cuando en definitiva lo que se regula es muy sencillo. Imagínense el caso inicial, que yo les dije que un lunes Victoria le vende una casa a Diego, pero acuerdan que la entrega de esa propiedad va a ocurrir una semana después.
Es decir, el lunes que viene, porque yo le dice Victoria, necesito quedarme unos días para terminar de mudarme, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que cuando ese negocio se realiza en un mismo día, no hay ningún inconveniente, no hay mayor problema, porque el mismo día en que se hace el título, entre las partes, opera la tradición, se le entrega las llaves y no hay ninguna solución de tiempo que pueda generar algún tipo de conflicto. El problema ocurre cuando, diferenciada en el tiempo, esa celebración del acto jurídico que hace las veces de título y separado temporalmente de ese otro componente del binomio, que es el modo o la tradición, ocurren cosas, pasan cosas, como dicen algunos. Bueno, la pregunta es qué puede pasar y si eso que puede pasar es bueno o malo. Y ahí vamos a estudiar, por un lado, los efectos entre las partes, que son las vicisitudes entre acreedor y deudor, o los efectos frente a terceros, que son las vicisitudes del deudor con otros acreedores, que todos también pretenden la misma cosa. Y entre las partes vamos a estudiar 3 tipos de vicisitudes: los riesgos, los frutos y las mejoras. Eso es a lo que nos vamos a abocar ahora. Vamos a iniciar primero, vamos a hablar de los riesgos. Y ustedes están viendo ese gráfico, yo les pongo de manera simpática, que puede parecer exagerado, pero en definitiva no es exagerado, y ustedes tienen que empezar a imaginar qué ocurre si Victoria el lunes le vendió la casa a Diego, y el martes tiene la desgraciada suerte de Victoria de que viene un tornado y se le lleva a esa casa. Ella podrá decir, bueno, yo ya la vendí, pero la verdad es que ahora que estoy pensando me comprometí a dársela el lunes que viene. ¿De quién es la casa todavía? ¿Y quién asume el costo de ese tornado? Vamos a evaluarlo. Parezco los tutoriales de internet. Vamos juntos a estudiar esto. No quise sonar tan entusiasta. El tema es interesante, pero tampoco para poner tanto entusiasmo. Yo voy a transmitirles el entusiasmo para que la materia les sea agradable. Pero bueno, a veces capaz exagero y ustedes dirán, ay, 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 qué emoción que le pone. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle ganas. En este esquema, están viendo si todo está funcionando bien y nadie me escribe en la pantalla, están viendo una filmina que habla de los riesgos, ¿sí? El riesgo en sí, ¿qué es? Esto ya lo saben, digamos, para el derecho el riesgo es algo muy similar a lo que nosotros hablamos de riesgo en nuestro lenguaje natural. El riesgo es una contingencia fortuita, es una contingencia dañosa. Es un hecho que puede ocurrir o puede no ocurrir, pero si ocurre, genera alguna forma de perjuicio. Eso es, en definitiva, un riesgo. Tiene dos características, que es contingente, es decir, es una posibilidad, y por el otro lado es perjudicial. A alguien ese riesgo, si se materializa, perjudica, genera algún costo. ¿Qué dice el artículo 755? Que es en definitiva el que establece la idea general que va a regular este punto. Bueno, el propietario soporta los riesgos de la cosa, lo cual pasa a ser necesario indagar en lo que vimos al inicio. ¿Quién es el propietario en cada momento de nuestra línea de tiempo? Para definir quién es el que soporta los riesgos. Y esos riesgos son de 2 tipos, por lo menos los podemos englobar en 2 tipos. Deterioro o la pérdida. En principio siempre rige el sistema, la regla general, que es en materia de pérdidas y en materia de, después vamos a ver de mejoras, las cosas crecen o perecen para su dueño, algo así como resperit et crescit domino en latín. ¿Esto qué significa? Que las cosas se perjudican o las cosas mejoran para el dueño. Punto a partir del cual pasa a ser necesario siempre saber quién es el propietario, que nos remite al tema que vimos al inicio. Vamos a las pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Yo ahí les hago un pequeño apunte. Una pérdida es una destrucción física o material de la cosa. La pérdida ocurre siempre después de constituirse la obligación, ¿sí? Esto importa, por supuesto, si el lunes celebran la compraventa, no interesa si el tornado destruye la casa el domingo anterior. Esto nos interesa, o le interesa el derecho a estas normas que estamos estudiando, cuando ocurre después de nacer la obligación de dar el inmueble luego de celebrado el acto jurídico, porque si no, no habría interés en estudiarlo. La pérdida ocurre en 3 escenarios. Cuando se destruye físico o materialmente en forma total la cosa, es decir, la cosa muta y se torna antieconómica, inaprovechable en términos económicos, me refiero a el ejemplo que les acabo de mostrar de este pequeño tornado, que rompe la casa, le quita su techo. Imagínense, tienen un accidente y una bicicleta queda con el cuadro y la horquilla y las ruedas todas absolutamente dobladas y machucadas. Esa bicicleta ya es inarreglable, es una bicicleta perdida como entidad económica. Ocurre también con la bicicleta, no es que se dobla, la bicicleta cae al mar. Se estaban haciendo unas piruetas en una escollera para hacerse los deportivos, y la bicicleta se les cae al mar y no la vuelven a ver, se la lleva la marea. Eso es una bicicleta perdida. Ya no o se les cae en un lago, o se les cae en un precipicio, lo que sea. Eso es una cosa que se pierde. Y la pérdida ocurre también cuando la cosa es puesta fuera del comercio, como ocurre, por ejemplo, en materia de expropiación. Cuando el Estado declara de utilidad pública un bien
y lo expropia. Por lo tanto, ese bien pasa a estar fuera del comercio. Eso es una pérdida también asimilable al concepto que hablamos de destrucción. Es decir, ya la cosa se torna inaprovechable en términos económicos. La pregunta es, bueno, ¿qué ocurre si comprometí, si nacida la obligación de dar esa cosa cierta para transmitir un derecho real? Imagínense en el ejemplo que Victoria compromete su casa para dársela a Diego una semana después. ¿Qué ocurre si se pierde? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí hay dos supuestos. Si la causa de esa pérdida no es imputable al deudor, en ese caso al deudor, por supuesto, que todavía es propietario. ¿Por qué Victoria es propietaria? Porque celebró el título, pero no el modo. Entonces, de acuerdo al sistema que vimos hace un ratito, Victoria todavía es propietaria. Hasta que no haya tradición, no se adquiere el derecho real. Entonces, la cosa perece para el dueño. Es Victoria la que en definitiva corre con la desgracia de haber perdido, en ese caso, la casa. En ese caso, si es una causa no imputable al deudor, rige lo dispuesto en el artículo 955 y 1732, y la obligación, les decía, se extingue por imposibilidad de cumplimiento sin responsabilidad. Por supuesto, no es que Victoria se va a quedar el precio si es que lo percibió o saldo de precio, lo tendrá que restituir. Pero en definitiva, la obligación de dar esa cosa se extingue sin responsabilidad. Se trata de una imposibilidad, por supuesto, que es sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva, tiene todas las características que ya estudiaron, porque en este caso se trató de un caso fortuito, como es el caso del tornado, en el ejemplo que les acabo de dar. Ahora, ¿qué ocurre si se pierde por causas imputables al deudor? Bueno, en ese caso, no importa cuál es la imputación que se haga, título de dolo, culpa o algún factor de atribución objetivo, riesgo creado, garantía, etc., en la obligación en ese caso no se extingue, pero modifica su objeto y se convierte en la de pagar daños y perjuicios, más el contravalor económico de la cosa, es decir, no tendrá que entregar la casa, pero tiene que entregar el valor de una casa y además indemnizar los daños y los perjuicios que le genere al comprador, en nuestro ejemplo a Diego. La pregunta es, bueno, no siempre uno se obliga a entregar una casa. ¿Qué ocurre si esa cosa cierta en realidad permite entregar un equivalente? Por ejemplo, esto es muy controvertido, pero imagínense que yo acá a ver qué alumnos tengo. A Sofía y a Yara, los tengo en las imágenes. Si Sofía le vende un auto a Yara, y Sofía, el auto se pierde por X razón, y Yara le dice, bueno, pero vos te comprometiste a darme un auto, me podés dar otro igual de las mismas características, porque en definitiva yo te compré un auto modelo tal características de tal año. Sofía podría, bajo ciertas condiciones, entregar otro exactamente igual a ese, aunque distinto materialmente, pero del mismo modelo. Esto ocurre con los elementos, digamos, que se producen en serie, donde puedo, uno de una serie, reemplazarlo por otro de la misma serie. Pizarro y Vallespinos, aunque esto es discutido, dicen que podría en ese caso entregarse una cosa equivalente, siempre que por supuesto tenga esa elección obedezca a distintos elementos pero de un mismo género y que tengan las mismas características, ¿no? Pero esto es un supuesto muy excepcional. En definitiva, si se pierde la causa, pues, si se pierde por causa imputable al deudor, la obligación no es que se extingue, sino que modifica su objeto. Vamos a la parte de la derecha, es decir, ¿qué es el deterioro? O sea, el deterioro como otra de las formas de riesgo. El deterioro ya es como un pariente un poco más leve de la pérdida. El deterioro ocurre cuando la cosa experimenta una alteración intrínseca en su estructura que, si bien no la elimina como tal, la esencia no cambia, sí disminuye su valor económico. Por ejemplo, y esto sí hemos tenido, yo trabajo en el Poder Judicial, hemos tenido casos, ¿se acuerdan? No sé, quizás ustedes son muy jóvenes algunos, pero en el 2013, 2012 hubo una granizada tremenda en Mar del Plata que afectó a muchísimos autos. Hay un famoso video de un héroe absoluto haciendo una especie de magia así sobre el capó de un auto que circuló por todas las redes, tratando de que el granizo no lastime a su auto. ¿Qué ocurre? La pregunta es, por ejemplo, imagínense un concesionario que hubiese tenido comprometido muchos autos 0 kilómetros para vender, listos para entregar, y sin embargo los tenía en un depósito sin techo y que fueron afectados por el granizo. Y quizás, por más que se saquen los bollos, por más que se arreglen esas hendiduras, el bien nunca va a tener la cualidad inicial. Entonces, de alguna manera, sufrió un deterioro, que incluso quizás afecta su valor de reventa. Entonces, lo que caracteriza al deterioro es que la modificación es intrínseca en la estructura de la cosa, sin perderse, pero que sea una modificación intrínseca. Acá no hablamos del deterioro, por ejemplo, por razones por ejemplo, si hay publicidad, si mi auto vale menos porque tiene mala fama, porque es inseguro, si mi auto ahora no está más de moda, todas esas son razones extrínsecas. Acá lo que hablamos es de deterioro intrínseco, ¿sí? de la cosa. Tiene que ser un deterioro significante y de relevancia económica para que sirva como tal. La pregunta, que está en la filmina, es, bueno, ¿qué pasa si la cosa que se obligó a dar el deudor al acreedor se deteriora? El sistema es exactamente igual al que está
a su izquierda. Si la causa del deterioro no es imputable al deudor, la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento, no hay responsabilidad emergente de esa circunstancia, como ocurre con el caso fortuito. Si se deteriora por causa imputable al deudor, bueno, en este caso el acreedor tiene algunas facultades. El acreedor no está obligado a recibir la cosa deteriorada, es decir, el auto abollado o arreglado de una manera no del todo satisfactoria, y puede optar por aceptar la cosa como se encuentra, aunque pedir una disminución del precio y demandar, por supuesto, los daños y los perjuicios ocasionados. Recuerden que en estos casos el daño es imputable al deudor. Puede reclamar la modificación del objeto de la obligación por el contravalor económico, es decir, no me des el auto, dame el valor de ese auto en dinero, más los daños y los perjuicios. O eventualmente, si la cosa admitiese alguna forma de producción en serie, puede pedir una cosa equivalente, si eso fuese posible, siempre con los daños y los perjuicios, ¿sí? Esas son las tres posibilidades que tiene el acreedor cuando se trata de un deterioro. Por supuesto que nosotros seguimos avanzando en los efectos entre las partes. No todo necesariamente ha de ser malo entre ese momento en que se compromete, en que nace la obligación de dar, y en el momento en que se cumple. Puede ocurrir que la cosa mejore. Entonces lo que vamos a ver es el sistema de mejoras. Acá les puse un gráfico, uno de los tipos de mejoras, pero vamos a ver varios. Las mejoras son, como ven, ustedes lo están viendo en pantalla, se los intento resumir un poquito ahí en la filmina. Entre que nace la obligación, les decía, y que se paga, la cosa puede experimentar modificaciones intrínsecas que no disminuyen o eliminan el valor económico, sino que lo aumentan. Es como la suerte de la contracara, la situación opuesta a la pérdida y al deterioro. Y se sigue, en principio, la regla general que yo les dije: las cosas crecen o perecen para su dueño. En este caso, las cosas aumentan para su dueño. ¿Qué es una mejora? Esto está en el artículo 751 y una definición muy clara. Es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Es una alteración material de la cosa y que, en virtud de esa modificación, incrementa su valor económico. Es decir, hay un tiempo 1 en que la cosa tiene una forma, un estado de ser, y hay un tiempo 2 que, producto de un cambio, esa cosa tiene un mayor valor. Ejemplos de manual, lo van a ver en todos los libros: mejorar el techo de una casa, construirle un quincho, una pileta, pintarla, lo que se les ocurra. Siempre circunstancias intrínsecas y no intrínsecas. Por ejemplo, no es una mejora que, no sé, mi casa, de repente el barrio donde está mi casa se revalorizó, tiene mejor reputación y ahora mi casa vale más. Las mejoras son las que importan una modificación intrínseca del bien, en este caso que les daba el ejemplo del bien inmueble, no circunstancias, como les decía, extrínsecas o exógenas. Y las mejoras pueden ser de dos tipos. Pueden ser naturales, cuando son incrementos que no se separan de la cosa que recibe por hechos de la naturaleza. ¿Sí? Esto lo van a estudiar en derechos reales, no los quiero complicar, pero son supuestos donde la cosa mejora por acción de la naturaleza, ¿sí? El clásico ejemplo es el aluvión, que está regulado en el artículo 1959. Básicamente sería el acrecentamiento paulatino. Imagínense que tienen un lote frente a un caudal de agua, o un agua durmiente o corriente, y ese terreno comienza por la sedimentación a crecer, comienza a hacerse más grande o mejor. Entonces eso le genera, por supuesto, a ustedes una mejora a su propiedad. El código regula qué ocurre con esa circunstancia, pero eso sería un supuesto de mejora natural. La abulsión, que está regulada en el artículo 1961, es similar, pero en este caso hay una fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia. Imagínense que por un río ven un pedazo, voy a hablar de una manera completamente ordinaria de estas circunstancias, no soy profesor de derechos reales, pero imagínense que un fragmento de tierra se termina anexando a su propio lote, a su propio inmueble, y esa adherencia natural pertenece o pasa a pertenecer en ciertas condiciones al dueño del inmueble. Esas son mejoras naturales, son incrementos inseparables que la cosa recibe por hechos de la naturaleza, así los define la ley. Las mejoras artificiales son, por el contrario, las que provienen de alguna actividad del hombre, y que pueden ser, como lo ven ahí en el gráfico, de 4 tipos. Las mejoras necesarias son las que son indispensables para conservar la cosa. Se rompe un caño de agua y está lloviendo agua por toda la casa, se rompe un caño de gas y hay una pérdida, arreglar el techo para que no se derrumbe. Esas son mejoras necesarias. Son útiles, son las que benefician a cualquier sujeto de la relación posesoria, dice el artículo 1934, inciso E. Es decir, acá hay una modificación material que le otorga comodidad a quien aprovecha digamos, la propiedad, y aumenta el valor de esa cosa. Por ejemplo, dicen los libros, o dicen los autores,
pasar de una cloaca con pozo a un sistema de red, o de tener un gas por chancha, pasar a tener gas de red, que es mejor, más barato, etcétera, plantar árboles que le dan belleza a la propiedad, etcétera, etcétera. Son mejoras útiles, es decir, y lo que obviamente aumentan el valor de la cosa, el valor económico de la cosa. Las mejoras suntuarias, ¿cuáles son? Las mejoras suntuarias, o también se las llama voluptuarias, una palabra que es bastante fulera, son de mero lujo o recreo, ¿sí? Acá hablamos de decoraciones o comodidades que no necesitan, la propiedad no las necesita, pero que, bueno, aumentan su valor. Se me ocurre construir un jacuzzi en el patio de una casa. ¿Aumenta su valor? Sí. ¿Son necesarias o imprescindibles? Por supuesto que no. Y finalmente, algunos hablan de mejoras de mero mantenimiento, que yo las enlisto ahí en la filmina, que son reparaciones de deterioros muy menores, originados por el mero uso. Estas son muy comunes cuando uno alquila una propiedad. El mero uso te lleva a tener que hacer arreglos constantes, ¿sí? Me refiero a arreglar la cerradura de una puerta, tapar un agujerito que dejó un cuadro cuando lo retiramos o lo cambiamos de lugar, cambiar una cerradura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la regulación? Esto no está en las filminas porque no entraba y no quería atiborrarlas de datos. El régimen legal de cada una de ellas. Muy sencillo. Las mejoras necesarias. Ah, no, sí lo noté, ahí lo estoy viendo en la filmina, sí lo noté. Las mejoras necesarias, el régimen legal es: el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Vamos a nuestro ejemplo. Victoria creo que se llamaba, y Diego. Victoria se da cuenta el jueves que el techo tiene una gotera enorme y que si no la arregla se va a romper. Victoria está obligada a realizar esa mejora y tiene que hacerla sin derecho a percibirle de Diego. No puede decirle a Diego, mira, ¿sabes qué? Arreglé el techo y me doy cuenta que te voy a pedir el valor. Porque esa mejora, al ser necesaria, queda absorbida por el deudor, el que está obligado a dar esa cosa. Las mejoras útiles, el deudor no tiene derecho a reclamar el valor, pero puede retirarlas si no deterioran la cosa. Es decir, mejoras útiles, habíamos dicho que mejor, no sé, plantar un árbol. Todos los ejemplos que di son difíciles de retirar. Por ejemplo, el paso a una red de cloaca o instalar gas también por línea. Bueno, son supuestos donde yo no las puedo retirar. Entonces, Victoria, en nuestro ejemplo de la venta del inmueble, no puede deshacer esa obra porque generaría un deterioro de la casa, sin duda, por la naturaleza de las obras. Esto, por supuesto, hay que evaluarlo cada caso. Pero quizás, si se plantó un árbol muy bonito, de una especie muy rara, que mejora mucho la casa, bueno, en principio, Victoria no tiene derecho a reclamar ese valor del comprador, pero puede, si no lastima el terreno, retirar ese árbol y llevárselo. La clave que dice el artículo 753 es que el retiro no deteriore la cosa. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si deteriora la cosa el retiro, pero bueno, esa mejora ocurre? En definitiva, el deudor, o sea, la regla general es, si la mejora puede ser, como consecuencia de la regla general, mejor digo, si la mejora puede ser retirada y el acreedor desea mantenerla, es decir, en nuestro ejemplo, Diego le dice, no, ese árbol me gusta, vos déjalo. Bueno, en ese caso sí tendría Victoria derecho a ser indemnizado por el valor de ese árbol, porque en ese caso se puede retirar sin deteriorar la cosa, pero es el propio comprador el que le está diciendo, es una suerte de compra-venta del propio árbol. Lo que le estás pagando es el valor de ese ítem que constituye la mejora. Las mejoras suntuarias tienen la misma solución que las útiles, es decir, si el acreedor desea conservar una mejora suntuaria y el retiro no deteriora la cosa, que es siempre el elemento necesario para que este escenario se verifique, bueno, debe pagar el costo. Es el ejemplo que Diego le diga, Victoria, deja ese jacuzzi, ese sauna que pusiste en el patio, me gusta, pero te lo voy a pagar, porque si bien lo podrías retirar sin dañar la propiedad, porque sé que es una cosa que la podés retirar sin dañar la propiedad, pero ¿sabes qué? Yo te voy a pagar el valor. Esa es la solución que la ley propone con relación a las mejoras suntuarias. No sería el caso de, por ejemplo, se me fue la filmina, una pileta de natación, por ejemplo. Una pileta ya sería imposible de retirar sin deteriorar o generar algún tipo de trastorno en el inmueble. Bueno, en ese caso, el deudor Victoria no tiene derecho a reclamar el valor, supuesto que ustedes se darán cuenta es muy inusual. ¿Quién en su sano juicio un lunes compromete vender una propiedad y de mero aburrimiento 2 días después se le ocurre construir una pileta que sabe que ese valor no lo va a retirar? Así que estos escenarios algunos parecen muy en la realidad. Y esto, ustedes cuando estudien, imaginarse escenarios, supuestos, historias en donde estas reglas resulten aplicables. Algunas están reguladas, pero cuesta imaginar que se verifiquen en la realidad. Reitero, nadie vendería una propiedad y se pondría a hacer mejoras suntuarias al día siguiente sabiendo que está comprometida a entregarla tiempo después.
Vamos a los frutos, al sistema de los frutos, ¿sí? Voy a abrir el chat por si veo alguna pregunta, ahora después lo voy a abrir. Vamos a los frutos. Ustedes están viendo un tipo de frutos en esa imagen, pero hay varios tipos. Los frutos, cuando ustedes también lo van a estudiar mucho en derechos reales, algo creo que en derecho civil parte general lo han evaluado, los frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable que no alteran ni disminuyen su sustancia. Es decir, y esto es lo que los diferencia de los productos, el fruto no altera la sustancia ni la calidad del bien del cual lo extraen. Porque si no serían productos. Cada extracción significaría una pérdida de cualidades hasta directamente la pérdida definitiva de la cosa. Los frutos pueden ser, según su origen, son naturales, son industriales o son civiles, y según el estado que tienen, pueden ser percibidos cuando ya han sido separados de la cosa y es objeto de una nueva relación posesoria, como es el caso del fruto que ya ha sido devengado y ha sido cobrado, y el fruto pendiente, que es el que todavía no fue percibido. Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Un poco el ejemplo o el gráfico que habían visto en la filmina anterior, se generan sin la intervención activa del hombre, que los recolecta, ¿sí? El fruto vegetal, la cría animal, etcétera, etcétera. Es decir, el ejemplo que estaban viendo acá. Las personas se limitan a recolectar lo que la naturaleza produce, que en este caso son frutos derivados de la tierra, son frutos que derivan de un inmueble, en este caso un campo, una tierra productiva. Los frutos industriales, en cambio, son los que requieren, se dice, la industria del hombre, la actividad del hombre dirigida a la recolección de esos frutos. Sea por la industria del hombre o por la cultura de la tierra. Acá ya hablamos de, no sé, cosechar trigo, talar un monte, etcétera, etcétera. Son supuestos de industria o cultura del hombre y de la tierra. Los frutos civiles, en cambio, es todo aquel que tiene una propiedad y la alquila. Los civiles son las rentas que una cosa produce. Por ejemplo, alquilar una casa, poner dinero a plazo fijo y cobrar los intereses, incluso el sueldo, los honorarios por el trabajo propio también son frutos civiles. La pregunta, como siempre, es ¿qué ocurre con los frutos? Y están regulados en este punto. Artículo 754 es una solución global para los frutos, de acuerdo a los tipos de frutos que les acabo de mencionar y al estado que tienen, que como les decía, son percibidos cuando se devengaron y ya se cobraron, son los que ya fueron separados de la cosa, si son naturales o industriales, o si son civiles que se devengaron y se percibieron. El fruto pendiente es el que todavía no fue percibido, y si es civil, el pendiente es el que se devengó y no se cobró. Por ejemplo, es el día 11 de un alquiler que debía pagarse del 1 al 10, el día 11 la deuda ya existe, ese alquiler ya devengó, pero todavía quizás el locador no fue a cobrarlo, entonces está pendiente. El sistema de los frutos está regulado de manera uniforme en el artículo 754, que establece una norma bastante sencilla. Dice, hasta el día de la tradición, en nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? Victoria y Diego, el lunes siguiente a realizar la compra-venta, hasta ese día los frutos percibidos le pertenecen al deudor y a partir de esa fecha los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. La norma en sí es bastante sencilla de entender, les hice una pequeña línea de tiempo por si acaso fuese necesario alguna aclaración más gráfica, pero es en definitiva, entre que nace la obligación y se cumple con la tradición, la entrega de la cosa cierta, para constituir un derecho real, esos frutos percibidos se los queda el deudor. ¿Sí? Todo tipo de frutos naturales, industriales o civiles que Victoria se hubiese hecho desde ese lunes hasta el momento en que entrega la casa a su nuevo comprador, a su futuro dueño, que es Diego, creo que lo habíamos llamado, todos esos se los queda, son de ella. En cambio, desde ese momento en que le da la llave de la casa, le da la llave de la tranquera del campo, etcétera, etcétera, el ejemplo que quieran imaginar, desde ese momento en adelante, los frutos devengados y los que están pendientes son todos del comprador, ahora nuevo flamante propietario. ¿Sí? El sistema es bastante sencillo, no reviste mayor complejidad que esto. Si ustedes quieren la definición de frutos pendientes y frutos percibidos, van a advertir que está regulado en otra parte del código, por eso les anoté por acá el artículo del código donde ustedes lo pueden encontrar. Dicho esto, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En el caso de que, por ejemplo, una persona compre un terreno, ¿no? Y lo vaya pagando en cuotas y tenga frutos. Poner que pagó, no sé, son 12 cuotas el terreno, pagó 6.
ya, ¿no? Sí. ¿Los frutos de ese terreno para quién son? ¿Para el antiguo propietario o para este que está pagando? En Que realidad la todavía respuesta... no es, pero está. Sí, está bien, muy bien la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Que no me figura acá. Era... Yara. Yara. Está muy bien la pregunta. La respuesta está en la propia palabra que vos utilizaste. ¿Quién es el propietario? Por ejemplo, vos comprás una licuadora en cuotas. Pagaste la primera y ya tenés la licuadora en tu casa. ¿Alguien puede decir que no sos dueña de la licuadora por el solo hecho de que vos debés cuotas? Vos en realidad sos dueña de esa licuadora. Porque tenés título y tenés modo. Hiciste el contrato y la licuadora te la dieron. La existencia de cuotas, pero está muy bien la pregunta que haces para evitar dudas. La existencia de cuotas, que en definitiva es una obligación dineraria modalizada por un plazo, no quita que la propiedad de la cosa la adquiriste igual. En el caso que vos me estás mencionando como ejemplo, que está muy bien, el hecho de que vos quizás al vendedor le debas un saldo de precio a pagar en cuotas, no quita que si ya celebraste la escritura y ya te dio el campo o te dio la casa, vos ya sos propietaria. Que debas cuotas a tu vendedor es otro tema. Y que cuáles son las consecuencias contractuales derivadas de no cumplir con esas cuotas las vas a estudiar el cuatrimestre que viene. Algunas. Pero vos en definitiva sos propietaria. Así que con esta idea de que ser propietaria te vas, digamos, a la filmina que acabo de ver y respondes tu duda. Todos los frutos que tienes son tuyos, porque vos sos la propietaria. Distinto es el caso donde yo te mencionaba, donde quizás por eso dije, Victoria recibe parte del precio cuando celebra la escritura, pero por alguna razón, que no importa para nuestro ejemplo, posterga la tradición para un momento ulterior. Ahí sí la cosa se pone un poco más espinosa, porque recordar el sistema de título y modo, sin la llave, sin que te dé la llave y te diga, toma, este es tu campo, sin la llave y que te diga, esta es tu nueva casa, hasta que eso no ocurra, vos no sos propietaria, porque no se adquiere un derecho real si no hay tradición. Como en el ejemplo que me diste vos la tradición ya la tenés, y tenés, por se supone en nuestro ejemplo, la escritura inscripta, todo, vos ya sos propietaria, así que con saber quién es propietario ya podés definir quién se queda con qué tipo de frutos. Entonces esto es importante aclararlo cuando las obligaciones que tienen que ver con el pago del precio no obstan a definir quién es dueño de la propiedad. Y esto ocurre cuando compra una casa, que esto es importante porque si el lunes vos comprás una propiedad que vas a deber durante, como ocurre muchas veces con un banco, durante 20 años van a deberle al banco la hipoteca. Pero no quita que ustedes son dueños de esa propiedad y esa propiedad pasa a formar parte de un patrimonio con el que responden a todas sus obligaciones. Así que eso es un dato muy relevante también con tus acreedores. Y ahora imagínate que vos fuiste la compradora, que también van a ver en esa propiedad un patrimonio de respuesta para tus propias obligaciones. Pero respondiendo y resumiendo, la existencia de cuotas no quita, no altera a la hora de definir o hallar quién es el propietario. Y ese es el carácter más importante para definir el sistema de los frutos, de las mejoras, de todo lo que estamos viendo en esta clase. Gracias. Por favor. Sigo unos minutos. Igual recuerden que yo voy a parar 15 minutos antes, así vemos preguntas, dudas o inquietudes. Vamos al último punto o tema que me interesa tratar hoy, que es los efectos frente a los terceros. ¿Se acuerdan que en la filmina inicial habíamos dicho que los efectos los podemos dividir? Creo que estaba por acá. Acá. Los efectos, ya vimos recién, los riesgos, las pérdidas y deterioros, los frutos y el sistema de mejoras, es decir, respondiendo a todas estas preguntas. ¿Qué pasa si la cosa se pierde o se destruye? ¿Qué ocurre con los frutos? ¿Y qué pasa si la cosa se modifica en sus cualidades intrínsecas antes de que sea entregada? Bueno, ahora vamos a analizar la última pregunta, ahí se titula las vicisitudes del deudor con otros acreedores que pretenden la misma cosa. Yo acá de vuelta, van a pensar que me gusta hacer dibujitos graciosos, pero en realidad lo que intento es poner alguna forma de representación gráfica para que sepan que esto no es una matemática conceptual, estos son casos que se pueden dar en la práctica, y no sé si alguien va a ir con pancartas a la casa del vendedor, pero sí puede ocurrir un reclamo contra una persona que hace cosas que no debe. El conflicto o los efectos frente a terceros ocurre cuando hay un deudor obligado frente a varios pretensores de una misma cosa. Ustedes están viendo en este gráfico, si lo están viendo en la pantalla compartida, e insisto para los que entraron después, al inicio del chat yo puse un enlace a un Google Drive donde está este PDF y ustedes lo pueden estudiar y después lo voy a subir al campus. Lo que ustedes están viendo es varias personas que le reclaman a otra, que bueno, acá lo puse un poco grosero, con antifaz, todo. Una persona que actuando de fe cometió una misma propiedad o una misma cosa a varias personas. Una cosa que puede ser mueble o inmueble. Vamos a tomar el inmueble porque es el ejemplo más palpable, pero todo esto que estoy diciendo aplica también para los bienes muebles. Evidentemente hay una persona que celebró actos jurídicos con varias personas
y se comprometió y se obligó a darle esa misma cosa a varios. Por lo tanto, es imposible, porque una casa se le puede entregar a una persona, no a varias. La pregunta, por supuesto, es ¿qué hace? ¿Cómo regula el derecho esta circunstancia? Yo acá pongo el antifaz y el dinero, esta especie de ladrón escabulléndose, porque evidentemente, para que se imaginen esta solución, el problema implica que hay un vendedor de mala fe, ¿sí? Es probablemente también bajo la ley penal se trata de un delincuente, ¿sí? Estamos hablando de alguien que cometió una actitud delictual y que intencionalmente y de mala fe burló derechos de por lo menos uno o más acreedores a quien se obligó a transferir algo que ya sabía que tenía, se había obligado a transferir a otros. La pregunta es cómo el derecho resuelve esta circunstancia. Y lo van a encontrar en los artículos 756 y 757. Fíjense, el artículo establece que si varios acreedores son de buena fe y de título oneroso, y esto es importante, yo lo marco en rojo y se los insisto en este punto, de buena fe y de título oneroso. Si varios acreedores son de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho a reclamar la cosa prometida por el deudor, 2 puntos, y establece, el artículo 756, una lista de prelación, un orden de prioridades, estructurado sobre esta idea de doble requisito de buena fe y de título oneroso. ¿Qué es la mala fe? Mala fe es el acreedor que sabía o debió saber que la obligación anterior que tenía esta persona existía con relación a otro acreedor. Es decir, aquel que sabía que estaba transformándose en acreedor de recibir una cosa que él ya sabía que estaba comprometida con otra persona. Por lo tanto, al ser de mala fe, al tener conocimiento de esta maniobra, por supuesto, estamos hablando de prácticamente un cómplice, su derecho cede frente a otros pretensores que sean de buena fe. Lo mismo ocurre a título cuando uno de ellos sea o haya obtenido, se haya hecho acreedor de esa obligación de recibir la cosa a título gratuito, es decir, no hizo ninguna contraprestación, como por ejemplo puede ser un donatario. En el ejemplo que yo les mencioné, no sé si ustedes pueden ver el mouse, cuando yo señalo creo que sí, si ustedes pueden ver mi mouse zarandeando por arriba de la filmina. En el ejemplo que yo les acabo de dar, por ejemplo, esta persona dice yo la compré primero. Sabemos que esta persona no es es un adquirente a título oneroso, porque la compra implica la entrega de un precio. Pero quizás esta persona sabía en el momento en que estaba celebrando el acto jurídico que ya la propiedad estaba comprometida con este que está acá atrás. Entonces esta persona es de título oneroso, pero ya no es de buena fe. Es de mala fe, esta persona se tiene que ir de esta cola para obtener una respuesta del derecho. Imagínense que el que está por acá atrás, que dice quiero mi casa, pero en realidad no pagó nada, porque es una casa que le había sido donada. Bueno, esta persona, como es a título gratuito, el acto fundante de su derecho, tampoco podría reclamar nada, y nos quedamos solos con los que cumple con los requisitos que establece la ley, y perdón que sea tan insistente con esto, porque esto si hay una pregunta de examen suelen confundirse. De buena fe y a título oneroso. Si no, se van de la cola. La cola, el derecho la arma, la prioridad la arma con quienes cumplen estos 2 recaudos. Lo cual es muy justo, porque el de mala fe es prácticamente un cómplice de esta maniobra. Y el de título gratuito, en definitiva, tiene mucho menos intereses en juego, tiene mucho menos que perder, no tiene nada para perder, porque en definitiva no dio nada antes al momento de la celebración del acto en el que funda su derecho. No sé si se entiende. En cambio, es más justo reconocerle a aquel que hizo un sacrificio patrimonial y que ha visto defraudados sus derechos porque esa misma cosa fue comprometida por otros actos jurídicos. ¿Cuál es el orden que establece la ley? Lo tienen en pantalla, es bastante sencillo de entender. Primero, absoluta prioridad, el que tiene emplazamiento registral y tradición, porque prácticamente ya es un propietario. Emplazamiento registral y tradición significa que tiene el título y tiene la inscripción registral y tiene la tradición, es decir, tiene todos los elementos que hacen a su derecho, por lo tanto, es el que va a ganar, es el que tiene el derecho más relevante, mejor tutelado. De hecho, es virtualmente un propietario. Tiene título modo y encima tiene oponibilidad a terceros por la inscripción registral. Si no tenemos a alguien que tenga título, modo y inscripción registral, pasamos al segundo. El que la recibe, esa cosa comprometida con varias personas, va a ser el que recibió la tradición. ¿Quién sería el que recibió la tradición en este gráfico? A ver si alguno se anima. ¿En el chat o con micrófono? El que tiene las llaves. Excelente, no sé quién habló, pero está muy bien lo que dijo. Perdón que no vi porque tengo pocas camaritas acá en pantalla. Excelente la voz femenina que lo dijo. El que reclamando, el que tiene las llaves, evidentemente ya ha tenido la recepción de la cosa que otros también pretenden, así que salvo que aparezca alguien, que no va a aparecer porque si tiene la tradición no va a haber alguien que tenga otra tradición, porque no hay 2 posesiones sobre una misma cosa,
va a recibir la propiedad, la va a recibir esa persona. Si no existe alguien que haya recibido de la tradición, pasamos al siguiente ítem, que es el que tiene emplazamiento registral precedente, es decir, aquel que tiene un título inscripto, pero no tiene tradición. En este caso, no creo que en el ejemplo me olvidé de ponerlo, pero hay alguien que por ahí que tiene una escritura. Imaginemos que esa escritura además está inscripta en el registro. Bueno, en ese caso se le dará preferencia a esa persona por sobre las demás. Y todos los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Y esto es importante. Alguien me puede decir, pero doctor, si usted es un escribano, ¿cómo puede ser que una persona haga 4 escrituras? Si los escribanos yo escuché que piden certificados. Fíjense que acá la palabra título tiene que ser entendida de un modo muy amplio. Título no en el sentido de título con las formalidades requeridas por la ley. Por ejemplo, una compraventa tiene que ser por escritura. Título tiene que ser entendido en un sentido amplio que involucra también instrumentos privados. Por ejemplo, con alguno de ellos celebró una escritura, con uno al menos, y con nosotros quizás celebró boletos, o cesiones de algún tipo de derechos, o cualquier forma negocial que no necesariamente es una escritura. Por lo tanto, la palabra título tiene que ser entendida en un sentido muy amplio que permita esta suerte de defraudación de derechos, esta persona de mala fe que compromete la propiedad frente a varias personas. Así que título tiene que ser entendido, insisto, en un sentido más bien lato. Y en esos casos, donde no sean ninguna de las condiciones anteriores, hay que estarse a la fecha cierta, ¿sí? La fecha cierta, ustedes saben, o no sé si saben, creo que se ve en Civil 1, la fecha cierta, es básicamente la existencia, digamos, de un hecho que permita acreditar en qué momento efectivamente, que no pudo firmarse o celebrarse en ningún momento posterior ese acto jurídico de que se trata. Es decir, hay que estarse al negocio que fue celebrado antes en, digamos, la línea de tiempo de este comportamiento de mala fe de quien compromete esa propiedad. El que demuestre una fecha cierta anterior va a ser preferido. La fecha cierta, no recuerdo el artículo en donde está regulada la fecha cierta. Fecha cierta, esperen que si no me voy a... No puedo no dárselas. Fecha cierta, artículo 317 del Código Civil. ¿Sí? Fecha cierta es el día en que acontece un hecho que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. ¿Sí? Por ejemplo, si hubo un testigo y ese testigo murió, bueno, evidentemente la muerte de ese testigo que participó del acto nunca pudo ocurrir ese acto luego de esa fecha. Es decir, esto es tiene un criterio abierto esta norma, tiene que ser un hecho que genere como consecuencia ineludible la certeza de que ese documento ya estaba firmado a partir de un cierto momento. Eventualmente, lo que le va a interesar al juez es que cada una de las partes que quieren esa propiedad acrediten, en definitiva, la fecha cierta anterior. Y a ese que tenga una fecha más lejana en el tiempo va a ser preferido. El sistema que ustedes ven para los bienes muebles es bastante similar. Dice el 757, nuevamente varios acreedores que son de buena fe y a título oneroso, y dentro del esquema de prelación, primero se da el que tiene emplazamiento registral precedente. Por supuesto, acá estamos hablando de aquellos bienes muebles que sean o que tengan una inscripción registral, con independencia de las fechas de esta emplazamiento registral precedente, y si se trata de bienes muebles registrables, insisto, quiero poner el chat, no me lo muestra. ¿Ahí ustedes están viendo mi chat? No. No, el Power. El Power, perfecto. Parezco una persona muy poco ducha en las computadoras cuando esta pregunta. Sé que me someto a un cierto papelón, pero no querría hablar si ustedes no están viendo lo que yo veo en pantalla. El segundo punto, el que ha recibido la tradición, si la cosa no es registrable. Y en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Se dan cuenta que es un sistema bastante similar a los bienes inmuebles. Dicho esto, estamos justo en tiempo, que había 15-20 minutos por si tienen alguna duda o inquietud. Hago un breve repaso de estas. Primero, estas filminas, les reitero, están en un Google Drive que les puse al inicio del chat. Pueden bajarlo de ahí, si no en un tiempo, hoy a la noche o mañana van a estar en el campus. Pero me interesa repasar esto. Cuando estudian esta bolilla, y esto es importante, los sistemas, digamos, del derecho comparado en cuanto al título y modo, o a la forma de adquirir o transmitir derechos reales, interesa un poco para responder la pregunta que hizo Yara, que es definir en qué momento una persona se considera que pasa a ser propietario de una casa o no. Esto ocurre muchas veces, no sé si les ha ocurrido, y a ustedes les va a pasar, que son estudiantes de derecho y el día de mañana van a ser abogados. Un hermano, un hijo, lo que sea, que les dice, yo soy dueño de este departamento, y le dice, mira, acá tengo mi boleto de compraventa. Y ustedes, ahora, como estudiantes de derecho, ¿qué pueden decir de una persona que le dice, yo soy dueño con este boleto de compraventa?
¿qué responderían ustedes? Teniendo en cuenta lo que están viendo en pantalla. Uy, se escuchó un ruido muy raro. Creo que hablaste, Lisa. Sí, en el registro de la propiedad inmueble tiene que estar inscrito. Bien, y la pregunta es, ¿se puede inscribir un boleto de compraventa? Es No. un instrumento juzgado. Exacto, muy bien. ¿Qué significa esto? Que esa persona no es dueña del departamento con un boleto de compraventa porque no tiene un título. ¿Cuál es el título? Fíjense lo que yo les anoté en la pantalla. El título es el acto jurídico que hace de causa mediata y que está exactamente revestido de las formalidades exigidas por la ley. Yo acá me adelanto a algo que van a estudiar en contratos, pero la escritura es la formalidad exigida para la transmisión inmobiliaria. Por lo tanto, sin escritura no hay transmisión de derecho real porque no hay título. El boleto de compraventa no es un título suficiente para transmitir un derecho real. Lo mismo ocurriría aquel que diga, yo tengo mi escritura, y vos le decís, pero ¿y el campo? Vamos a ver el campo. No, el campo no me lo dieron. Yo soy el dueño, pero todavía no me lo dieron. Me lo va a dar en 2 meses, porque... Ah, entonces no sos propietario todavía. ¿Por qué? Porque tenés el título, pero no tenés el modo, ¿sí? Falta la tradición. Todavía no te dieron, por un acto material, el poder de hecho sobre la cosa. No podés abrir la tranquera, saludar a las vacas así con un mimo en la cabeza. Se darán cuenta que no tengo experiencia en el campo, y si voy a un campo seguramente la vaca me pega un cabezazo, porque no sé nada. Pero imagínense eso. Ustedes pueden decirle como estudiantes de derecho, bueno, sin título o sin modo, sin esta conjunción, no hay propiedad, no hay transmisión del derecho real, en este caso de dominio. Entonces, estos sistemas estudienlo para tratar de respuestas prácticas, ¿sí? Insisto, por supuesto la comparación acá es un dato de color que les sirve comprender el sistema argentino. Lo que nos interesa es esto, cómo opera en nuestro derecho argentino. Ustedes tienen un automotor. Bueno, el automotor, sí, yo celebré un boleto de compraventa el lunes y me compré este auto que tengo acá. Perfecto, genial. ¿Lo inscribí, lo anotaste en el registro? No, yo tengo el 08, pero tengo que ir, ¿sabes qué? Igual me dio fiaca, me duele la espalda, capaz voy mañana. ¿Sos dueño de ese auto? No sos dueño de ese auto. ¿Por qué? Lo estudiamos con Tomás en la clase. En el sistema de los bienes registrables de inscripción constitutiva, como los vehículos, la inscripción, al ser constitutiva, no opera la transmisión del derecho real, no hay mutación real hasta que ese título no esté inscripto. Por lo tanto, es el único supuesto donde, único, además de los caballos pura sangre de carrera, donde es necesario que esté inscripto para definir quién es dueño o quién es propietario, quién es el nuevo propietario de ese vehículo. Bueno, Profe, excepcional. Sí. Tengo una Bien. consulta. En el caso, Dale. Brisa, en el caso de los muebles, ¿no? El auto. Sí. Vos, por ejemplo, tenés lo que vendrá a ser el título registrable y Sí. el auto, antes de que te lo entreguen, o sea, antes de cumplir la tradición, Sí. se rompe, etc. Igual, de todos modos, vos te tenés que hacer cargo porque acá no te solicitan la tradición, ¿no? Solamente María. Claro, porque viste María. que en la parte de inmuebles es necesario para que se cumpla todo el proceso que vos tengas lo que vendrá a ser el modo y la tradición. Correcto. Pero en muebles solamente te piden el emplazamiento registral, en el caso de un auto. Exacto. Entonces vos ya con eso, si se destruye, no puedes decir, no, yo todavía a mí no me lo entregaron, entonces no se cumple. Sí, es correcto. Desde el punto de vista de quién es propietario, es correcto. Lo que dependerá, es complejo de hacer la línea de tiempo, porque el ejemplo que vos planteas, que está muy bien, plantea 2 líneas de tiempo. Uno es la línea de tiempo del nacimiento de la obligación de dar. Imaginemos, en el ejemplo que vos me das, Brisa, el concesionario que te dijo, bueno, yo el miércoles te entrego el auto, pero estoy tratando de imaginar el caso. Vos comprás el lunes, te dicen yo el miércoles te lo doy, el martes te anotan en el registro, por lo tanto el martes pasás a ser propietaria, y no sé, imaginemos, el miércoles a la mañana, te lo daban a mediodía, el miércoles a la mañana el auto se destruye. Ese sería el ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué pasaría en ese caso? Es para pensarlo. Porque ahí se abren 2 consecuencias. Por un lado, la obligación de dar como tal, es decir, si evidentemente el concesionario a vos no podría invocarte, bueno, vos sos propietario, y por lo tanto, mientras yo tenía este auto, porque fíjate que vos pensás, el auto se lo conserva el vendedor, el concesionario. Por lo tanto, vos dirías que qué injusto sería que ese auto se pierde en manos del concesionario y el costo lo tengo que asumir yo por el solo hecho que la inscripción fue el día de ayer. Yo creo que contractualmente, en ese caso, el concesionario, pero esto por razones contractuales, que no haya habido una entrega, una tradición,
contractualmente el concesionario debe responder y debe brindarte, pero por razones más bien de derecho contractual, que es que a vos la prestación, darte un auto, forma parte no de la tradición como adquisición como elemento para adquirir el derecho real, sino que es una obligación que tiene pendiente la concesionaria. El hecho de que se haya generado en la inscripción no cambia en este supuesto particular quién debe asumir el costo de esa pérdida. En ese caso yo creo que si en tu ejemplo el miércoles a la mañana el auto se pierde, el miércoles al mediodía vos tenés derecho a pedirle otro auto igual de la misma serie o, como vimos, el contravalor económico y demás. El hecho de que el día anterior haya habido una inscripción de carácter constitutivo no cambiaría en este punto la exigibilidad de la obligación. El ejemplo igual es controvertido, porque está buenísimo. De hecho, me lo voy a anotar. Sería una pregunta de examen esa. No, pero No, nunca profe, sería no pregunten eso. no, esa no la vamos a hacer. No, pero está bueno el ejemplo. Es muy difícil imaginar que un concesionario inscriba antes de entregarte. Pero está bien. En ese caso, por razones contractuales que no tienen por qué ustedes conocer, vinculados al contrato de compraventa que involucra a un comprador y un concesionario, y ni hablar de otras normas que van a ver al final de la materia o en daños, que es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, en ese caso el concesionario debe indemnizarlo, debe cumplir su obligación. Pero el solo hecho de que la inscripción constitutiva haya operado antes no cambia la solución. Dale, Uy, gracias, profe. No, por favor. Perdón. Estoy escuchando un audio un poco roto. Me encantaría escuchar, no sé si alguien escuchó la pregunta. Nos decía que esa pregunta que hizo Brisa es para Sí. contratos, bien. No Sí, para- sí, por supuesto, por eso. Yo a veces en obligaciones, cuando uno hace... pero igual yo prefiero que hagan preguntas, prefiero decirles o no sé responderlas o esto involucra temas de otras materias a no responderlas. Pero, sin duda, muchas cosas de las obligaciones, uno cuando las explica o cuando enseña estos temas, trata de no ingresar en temas que hacen a materias que van a ver en cursos, digamos, posteriores. De hecho, ustedes me podrían decir, doctor, yo no sé lo que es un boleto de compraventa. Yo acudo un poco a que ustedes han conocido de algún amigo que ha celebrado, que algún primo, algún tío, que ustedes conocen esas cosas. Pero el boleto de compraventa es una forma de celebrar un contrato que no produce los efectos propios de la compraventa, pero produce otros efectos, que es obligarse a las partes a celebrar la formalidad exigida por la ley. Pero son todas cosas que van a ver el cuatrimestre que viene. Así que uno va tomando cositas de contratos y las va pidiendo prestadas. El ejemplo de Brisa, sí, el ejemplo de Brisa es prácticamente entero para debatir en una clase de contratos, pero está buenísimo, porque involucra uno de los supuestos de excepción, que es la inscripción constitutiva como excepción al sistema de título y modo como recaudo suficiente para la cosa mueble. Les decía, y por supuesto interrúmpanme, yo hago un pequeño repaso y interrúmpanme el que tiene alguna duda. Cuando estudien entonces los efectos de las obligaciones de dar, de estas que estamos hablando, y también este esquema se va a replicar cuando vean las otras finalidades para restituir o para transferir la tenencia, siempre evalúen los efectos entre las partes, es decir, lo que involucra en nuestro ejemplo a esta Victoria y a este Diego que compraba y vendía, de los efectos de ese vendedor frente a otros acreedores. ¿Sí? En el caso de que Victoria, un poquito haciendo cosas que no debía, compromete frente a varias personas, no solamente a Diego, también celebra un boleto con Carlos, celebra un boleto con Micaela, celebra un boleto con Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, compromete más de una vez y hace nacer varias obligaciones vinculadas a la misma cosa cierta que por supuesto no puede cumplir. Que es el ejemplo que estábamos viendo en esta tropa que reclama acá. Acá Victoria, bueno, está un poquito calva y con antifaz. Les decía, después el sistema de riesgos no tiene que despertar mayores inquietudes, mayores dudas. Siempre la pregunta es, y esto traten de llevarse siempre los conceptos a una pregunta práctica concreta. ¿Qué pasa si se obligó a entregar una cosa y esa cosa se pierde? ¿Qué pasa si se obligó a entregar una cosa y esa cosa se deteriora? El sistema, como se darán cuenta y como vimos, está basado en la línea de corte, está si esa pérdida o ese deterioro es o no imputable al deudor. En el caso de las mejoras ocurre algo similar. Las mejoras, sepan y estudien bien los distintos tipos de mejoras. Recuerden que a veces los exámenes se toman con casos prácticos, como ocurrió con el práctico. No se les va a preguntar qué es una mejora necesaria, o sí, quizás en algún multiple choice, pero siempre va a haber un ejemplo clásico. Diego pinta su casa, pero se había comprometido a entregarla al día siguiente. Piensen cuando ustedes estudien, si estudian con amigos o con colegas, traten de imaginar ejemplos bien prácticos. Las mejoras necesarias, útiles, las suntuarias, son todas cosas que pueden ocurrir en el día a día. Y la respuesta siempre es, digamos, el derecho siempre da alguna forma de respuesta a una pregunta, que si no está explícita, porque el Código Civil no trae preguntas, traten ustedes
de imaginar qué ocurre cuando entregan una cosa para transferir un derecho real y esa cosa mejora. Si esa cosa mejora de manera natural, si esa cosa mejora de manera artificial. De hecho, a medida que estoy diciendo esto me doy cuenta que no les mencioné el régimen de las mejoras naturales, y ya mismo se los digo, es el que están ahí en la parte izquierda, que es ¿qué ocurre? Imagínense que yo le vendo un lote que está lindero a un cauce de agua, se lo vendo a Brisa, por ejemplo, que recién dio el ejemplo, vamos a tomar a Brisa como compradora. Y yo me comprometí a entregarle ese terreno, le dije, Brisa, tengo 2 o 3 vacas que me gustaría sacar, dame una semana, yo me comprometo a ese terreno, te lo entrego a los 7 días de celebrado el negocio. Bueno, la pregunta es, ¿qué ocurre si ese cauce de agua genera, por ejemplo, que por sedimentación ese lote incrementa en, no sé, 35 metros cuadrados de superficie? Y yo de repente tengo el lote que le vendí a Brisa, ahora vale más, porque tiene 35 metros cuadrados, que es un montón. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué derecho tengo yo como vendedor y qué derecho tiene Brisa como compradora? El régimen legal está en el artículo 752, que autoriza al deudor, es decir, al vendedor, yo, Tomás, que le vendí a Brisa, a exigir un mayor valor. Yo la puedo llamar a Brisa y decirle el viernes, mira, Brisa, ayer, ¿sabes qué? Por las aguas, no sé qué pasó, pero todo el día empezaron a llegar sedimentos a la parte lindera de mi lote, y la verdad es que ahora el lote tiene 35, 40 metros cuadrados más. Yo necesito que me compenses al mismo precio de dólar metro cuadrado esta diferencia, porque te estoy vendiendo, te voy a finalmente a entregar un terreno más grande del que y comprometí en venta cuando celebramos el contrato. Si Brisa no lo acepta, la obligación queda extinguida sin responsabilidad. Es decir, Brisa tiene el derecho a decir, mira, Tomás, yo te entiendo, pero la verdad es que todos los dólares que tenía te los di, no tengo más. Bueno, listo, no importa, el contrato queda, yo me quedo con el lote, le devuelvo el dinero a Brisa y cada uno sigue su rumbo. Es decir, brinda esa posibilidad, y ese sistema está regulado en el artículo 752 del Código Civil. Finalmente, el sistema de frutos, también piénsenlo esquemáticamente con los tipos de frutos y el estado de ese fruto, pero sepan que la regulación es muy sencilla y es muy común. Estudiar el Código Civil y Comercial es mucho mejor que estudiar el Código de Vélez. El Código de Vélez era más asistemático, más normas para decir lo mismo. El Código Civil y Comercial nuevo es mucho más práctico, si se quiere. La solución es la del 754. Esa pequeña línea de tiempo les va a servir como ayuda, como guía. Y finalmente, los efectos de terceros, que les mencionábamos en la parte final, es este esquema que no se da mucho en la práctica, es poco común, es prácticamente, involucra a alguien directamente casi cometiendo un delito. Los civilistas hablan de el deudor de mala fe, pero más que mala fe tiene que haber alguien que directamente tiene intenciones de quedarse con dinero que no le pertenece. Bueno, en ese ejemplo, los sistemas de prelación que están viendo en uno y otro sistema. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Veo que acá en el chat hablan de artículos 955. Bueno, deben haber preguntado algún artículo que dije yo y no se entendió. Carla, vos fuiste la de las rayas rojas, Carla, está bien, estás perdonada. Yo porque he dado conferencias en el colegio de abogados y me han puesto dibujos que no eran rayas, eran cosas que no puedo describir, y entonces estoy como bastante atento a que si entra alguien, tengo que rápidamente censurar. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre el tema? Miren los apuntes, miren las filminas. Esperen que voy a abrir las pantallas a ver si les puedo ver las caras. Tomás, Ricardo, Florencia, Bianca, Sol, Pilar, Luciana, Josefina. Brisa ya hizo una muy buena pregunta. Ana, Yara. Bueno, estamos en hora. Si no hay ninguna duda, les dejo el apunte. Profe. El que tiene mayor privilegio es el que tiene inscripción registral. Correcto. Depende, no sé de qué tipo de bien estás hablando, pero sí. Espera que voy a achicar las camaritas. Acá. Fíjate, en el esquema de privilegios que establece de preferencias o de prerrogativas que enlista, el que tiene emplazamiento registral y tradición, en el caso de los inmuebles, es el preferido. Porque básicamente se trata de una persona que ya es propietaria. De hecho, va a ser básicamente aquel que repele, porque como ya tiene la propiedad, básicamente va a resistir entregarla a otro que la desea. Y después, si no tiene esos recaudos, continúa la lista de prelaciones que establece. Cuidado con el tema de privilegio, porque no confundan esto con los privilegios que van a estudiar en la bolilla, digamos, en la bolilla correspondiente, no me acuerdo qué bolilla es, yo estudié con el plan viejo. Lo van a estudiar después el sistema de privilegios como preferencia de cobro, pero es una suerte de
privilegio. El que tiene, Pablo, sí, el que tiene inscripción registral y tradición, ¿sí? El que tiene solo inscripción registral lo vas a ver en el punto 3 del listado. Por lo tanto, si vos solo tenés inscripción registral y le decís, señor juez, quiero que me entreguen la casa, pero te aparece en el ejemplo que yo te di, te contesta la demanda, esta persona que está acá, que te dice, disculpame, Pablo, vos tenés inscripción registral, pero mira, yo tengo las llaves. Entonces, esa persona te invoca el inciso B y vos tenés el inciso C. Por lo tanto, el juez, ¿a quién le va a dar la razón? ¿A quién le va a entregar la casa? O en este caso, permitir que la conserve. En tu caso, en tu ejemplo, ya tu derecho cede frente a otro que está en mejor situación de acuerdo a este esquema legal. Es un caso casuístico, es decir, uno compara las situaciones que el juez tiene y las evalúa de acuerdo al listado que le da la ley. Y por supuesto es muy justo, la ley es bastante en ese punto, es más bien objetiva. No sé, Pablo, si te respondí tu duda. O sea, respondiendo concretamente, ¿el mayor privilegio? No es el mayor privilegio el que tiene inscripción registral, de hecho está tercero. Y habla de la inscripción registral precedente, pero aquel que tiene la tradición ya directamente le gana al que tiene inscripción registral. Le gana, ¿no? Entre comillas. Esa era mi duda. Perfecto. Genial, Pablo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Dale. El artículo 758 con acreedor frustrado, ¿a qué se refiere? Porque lo leo y no sé si está dentro de lo que tenemos que estudiar o... El 758. ¿O lo pasamos por alto ese artículo? No, nunca pasaron por alto. El acreedor frustrado de buena fe que resulta frustrado en su derecho. Clarísimo, me iba a olvidar. Está en el programa, es más. Vamos a nuestro esquema. Cuando ustedes resuelven y con esto terminamos. Mira, menos mal que... ¿Cómo es tu nombre? No me figura el nombre. Sonia. Sonia, gracias por mencionármelo, porque este tema no lo puse en las filminas y me iba a olvidar. Lo que debaten los autores es, bueno, en el caso, imaginemos, de Pablo que tiene inscripción registral, pierde frente al que tiene tradición. Pablo se va a mirar al espejo y va a decir, bueno, primero va a decir una plegaria, porque puso dinero por una casa que no va a recibir, así que lo que primero va a hacer es elevar algunas plegarias al cielo con palabras que no podemos repetir. Pero la pregunta que se hace es, bueno, ¿qué hace ese acreedor frustrado? El acreedor que pierde, ¿qué hace? Y fíjate que, no sé si ustedes ven mi código civil en pantalla. ¿Lo están viendo en pantalla, el código civil? Porque tengo compartido solo las filminas. El 758 dice, el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos. Lo que debate la doctrina, en definitiva, en este punto, es, dejo de compartir pantalla un segundo, así me ven. Lo que debate la doctrina en este punto es qué tipo de acción tiene el acreedor que se ve perjudicado. Y en este punto los autores tienen algunas opiniones encontradas. Para algunos, decían en una época, se tiene que intentar una acción revocatoria pauliana, es decir, lo que ustedes ya estudiaron como acción de fraude al estudiar Civil 1. Otros autores decían, bueno, tiene que intentar una acción reivindicatoria, pero en este caso el acreedor perjudicado, como no tiene tradición, en general no tiene tradición, bueno, ese acreedor no puede iniciar una acción real porque no es titular de un derecho real. Sin tradición falta uno de los dos binomios, así que la acción real es una teoría que tampoco los autores hoy están defendiendo. Y la mayoría de los autores lo que dicen es que al acreedor frustrado de buena fe, lo que tiene que hacer es intentar una acción de nulidad de acto jurídico, porque el objeto en definitiva es un objeto prohibido. Es decir, el negocio atacado tiene una violación a la regla del artículo 279, que tiene, porque es un acto jurídico que tiene como objeto perjudicar a un tercero, ¿sí? Entonces, el acreedor de buena fe anterior perjudicado lo que tiene que hacer es ir contra el que de mala fe que la recibió. Esa es la respuesta que intenta dar ese artículo 758. No dice, qué tipo de acción intentar. Lo que eso es la doctrina, lo que responde la doctrina en definitiva es eso. El acreedor de buena fe que no frustra contra el que la comprometió, le reclama los daños y perjuicios. O sea, volviendo a la filmina, el que pierde, digamos, el acreedor frustrado de esa turba iracunda, el que pierde le va a reclamar al que escapaba con el bolso de dinero los daños y los perjuicios, por supuesto. Pero además, y a eso iba recién, el acreedor de buena fe contra el acreedor de mala fe que recibió la cosa, que es un supuesto en el que, digamos, el cómplice prospera, en ese supuesto puede obtener la nulidad de acto jurídico por objeto prohibido. Es decir, si la casa, por ejemplo, la recibió quien finalmente sabemos que fue cómplice porque sabía que esa propiedad había sido transmitida varias veces, bueno, yo que soy de buena fe, aunque formalmente
la recibió, yo puedo atacar ese acto jurídico justamente por nulidad, por objeto prohibido. Esa es digamos, la regla general. Son como dos consecuencias, que el 758 son lista 1, pero no me interesan las dos. El acreedor frustrado que no obtiene el pago, daños y perjuicios contra el deudor. Es una situación seguramente difícil porque esta persona es de mala fe, se va a tornar insolvente. Es un juicio seguramente difícil de hacer porque es una persona que no creo que conserve el dinero de su maniobra delictiva en el banco esperando la agresión de sus acreedores. Así que son dos supuestos. Contra el que transmitió varias veces la misma propiedad, el acreedor que pierde, digamos, el que no logra obtener la cosa, le inicia daños y perjuicios. Pero contra el acreedor de mala fe, que finalmente prosperó y que recibió la cosa, acción de nulidad por objeto prohibido. Esos serían, digamos, los dos esquemas de acciones posibles en este escenario que les plantea la filmina donde veían ustedes la turba. Doctor, la acción de Sí. simulación y fraude no en este caso. En general no. Sí, la acción de simulación es una acción de nulidad, es decir, es una acción que tiende, bueno, depende del caso, puede ir un supuesto de inoponibilidad, pero lo que en realidad la causal de nulidad, en definitiva, lo que ataca no es la simulación, lo que vincularía a la simulación es que hay un problema con la buena fe, o la buena o mala fe de uno de los adquirentes. Uno podría decir que se está simulando, dando una apariencia de buena fe cuando en realidad hay mala fe. La realidad es que el acto no es simulado, porque el acreedor de mala fe quiere comprarle y capaz le compró. Acá estamos hablando de un escenario en donde la casa se la termina quedando el que no es que simuló o mintió un acto que no es tal, sino que simplemente compró sabiendo que esa compra se daba en un contexto donde había otros potenciales perjudicados o efectivamente perjudicados. Por lo tanto, lo que creo yo, la acción correcta para no intentar esbozar o demostrarle a un juez una hipótesis donde quizás vos no tenés conocimiento, pues las simulaciones son las acciones más difíciles de acreditar. Esto ya lo estudiaron en Civil 1 seguramente. Entonces, lo que uno va a buscar es aprobar la mala fe y el objeto prohibido de ese acto. Entonces uno va a decirle, mire, este deudor que me vendió una casa a mí y que ahora yo no la pude obtener, se la vendió también a esta persona a quien se la dio. Pero yo le voy a demostrar, señor juez, que ese acto es nulo, porque ese acto jurídico se celebró sabiendo que había un perjuicio a derechos de terceros, que en este caso es el mío. Entonces, por eso se habla de una acción de nulidad por objeto prohibido. Es la regla del artículo 279. Nunca un acto jurídico tiene que tener por fin perjudicar derechos de terceros. Por supuesto, Lisa, me habías hecho la pregunta, esto es completamente opinable y lo que yo te estoy respondiendo se da en el marco de un debate, así que tranquilamente puede haber razones para invocar la simulación como una posible estrategia. En general, la doctrina entiende que la nulidad por digamos, acto jurídico por objeto prohibido es la forma más segura o más razonable de encuadrar esta hipótesis. La simulación, quizás, si se da el supuesto, puede ser. Sí, tienen que verificarse los supuestos de la simulación ilícita, que no son pocos y que son muy complejos de acreditar. Sí, insisto, la simulación es tal vez de los juicios más difíciles para un abogado para construir su estrategia probatoria, porque todo lo que hace a la simulación implica sujetos que quieren dejar la menor cantidad de huellas posibles de su comportamiento. Entonces, es muy difícil de demostrar y depende mucho de presunciones y pruebas, todas cosas que ustedes van a ver en derecho procesal, que es muy interesante. ¿Alguna duda más? Muy buena la pregunta de Elisa. Gracias. Muy buena la pregunta de Sonia. Gracias. Por favor. A ver si veo algo en el chat. Pablo, no, gracias, listo. Bueno, no los molesto más, le insisto, cualquier duda por supuesto tomen nota, va a haber clases de repaso, estos temas también van a estar abiertos. Les reitero, las filminas en el chat, en la parte de arriba está el archivo a una carpeta compartida, yo lo voy a dejar hoy o mañana, y de todas maneras esto lo voy a subir al campus para que lo puedan bajar y estudiar cuando quieran. Las filminas no son material de estudio, ¿sí? Esto lo aclaro yo en la parte inicial. La clase también va a ser material, pero siempre ustedes recurran a la bibliografía, que incluso más claro que lo que yo les puedo decir, van a explicar todos los temas. Anoten las dudas. Lo único que sí les puedo decir es que la bibliografía en general, a veces los autores, por una razón lógica, escapan a dar ejemplos, porque eso es más propio de los manuales y es más propio de las clases. Para eso estamos acá, para imaginar casos, el super caso chino este que me dio brisa, que está buenísimo, nunca se me hubiese ocurrido, que involucra un ejemplo muy puntual. Eso los manuales y los textos no están. Así que cuando ustedes estudien, les reitero, y acá quizás mi mayor consejo,
imagínense, tipo, Pedro hace esto, Carlos además hace esto, traten de llevar a ejemplos prácticos para que todo esto les resulte sencillo. Y siempre las normas, recuerden, dan una solución a un problema que tiene una pregunta. Por eso van a ver en mis filminas muchas preguntas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Bueno, la solución es esta. ¿Y qué pasa si entre este momento y este otro ocurre tal cosa? De esa manera el derecho se torna mucho más práctico, más ameno para estudiar. Y además más sencillo hasta para recordar, porque no estudian tanto de memoria, que no digo que no tengan que estudiar de esa manera, no quiero analizar el método de estudio, pero se hace como más sencillo de comprender qué es lo que dice las reglas del Código Civil. No los molesto más, un gusto verlos a todos. Gracias, Agustina, y nos vemos en la, no sé si hay próxima clase, creo que alguna clase la semana que viene puede que me toque, no sé si creo que voy a dar la plenaria de dinerarias, es así que es brava. Vayan estudiando dinerarias, que quizás la bolilla más interesante, más jugosa, más compleja, y que, bueno, más dudas también le va a generar porque es la que más, no todo el tiempo están vendiendo propiedades, no todo el tiempo están con lotes que crecen por un río que les deja sedimentos, pero todos los días estamos manejando dinero en nuestra vida diaria, así que van a tener un montón de dudas. Yo le diría que esa clase plenaria, sin duda vayan leídos, así que pueden tomar provecho. Los saludo y que tengan un lindo fin de semana. Chao. Nos vemos, profe, gracias. Profe, buen fin de. Igualmente, adiós. Gracias.